hay un sentir generalizado entre los comentaristas bíblicos respecto de este pasaje que ya leímos y que hoy nos toca meditar, Génesis capítulo 15. Y bueno, sí, sin duda que tienen razón, ya se nos decía hace rato, toda porción de la Escritura es hermosa, toda la porción de la Escritura es importante, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, entonces sí. Y bueno, todo tiene su importancia, pero Génesis 15 también tiene su peculiaridad. Es un pasaje, sí, ciertamente de la historia de Abraham, que hemos venido siguiendo en esta serie de predicaciones sobre Génesis, pero en este capítulo, como ya se pudieron dar cuenta, nosotros vamos a encontrar la ratificación de las promesas que Dios le hizo a Abraham respecto de tener una gran descendencia y la promesa de la posesión de una tierra. Pero también aquí, hermanos, en este capítulo, nos vamos a encontrar con el pacto que Dios establece con Abraham. Y hermanos, este pacto es un pacto de suma importancia y un pacto de gran alcance. En primera instancia, estas promesas son promesas directas para Abraham, eso es cierto. La primera instancia del alcance del pacto son promesas para Abraham. Pero después también esas promesas, ese alcance va para con todo el pueblo de Israel, para con la descendencia de Abraham y alcanza a Israel. Pero todavía va más y su alcance es universal. Porque a través de la descendencia de Abraham es que Dios envió al Salvador del mundo. Y de esta manera, en Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra. Pero también encontramos en este pacto la promesa de la posesión de la tierra de Palestina, esa tierra para el pueblo de Israel. Y estas promesas de esa posesión de la tierra tiene inclusive alcances escatológicos. Muchas cosas que todavía hoy están por cumplirse y van a suceder en aquellos lugares. Bien, hermanos, la verdad es que no podemos detenernos en todos los detalles que implica este capítulo 15 de Génesis. Por eso, el objetivo es centrarnos solamente en la certeza de que todo creyente puede tener la seguridad que Dios va a cumplir sus promesas. Ese va a ser el enfoque, esa va a ser la línea en la que nos vamos a centrar durante la meditación de este capítulo 15 de Génesis. Y la primera parte, hermanos, el punto número 1, tiene que ver con la promesa de la descendencia. La promesa de la descendencia, versículos 1 al 6. Y empieza diciendo allí el versículo 1, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas está refiriéndose Moisés? Bueno, acuérdense, por lo menos las cosas inmediatas. Capítulo 14. Abraham se había inmiscuido en una guerra que no le correspondía. Él no tenía por qué meterse en esa guerra. Sin embargo, él lo hizo por ir a libertar a su sobrino Lot. ¿Y se acuerdan que se nos dijo hace 8 días? Algo que a lo mejor Lot ni siquiera se merecía. Porque le había faltado al respeto a Abraham, porque no le había dado su lugar, porque había hecho muchas cosas. Entonces, a lo mejor Lot ni siquiera se merecía que Abraham hiciera esta. Sin embargo, ya lo vimos hace 8 días. Abraham enfrentó a aquellos reyes y libertó a Lot. Pero además de eso, recuperó todos los bienes materiales que aquellos reyes se habían llevado. Todo ese botín de guerra lo había recuperado. ¿Y se acuerdan que al recuperar ese botín, él no quiso quedarse con absolutamente nada?
Le dijo, solamente lo que los hombres que fueron comieron y lo que aquellos hombres que vinieron conmigo, ellos sí que tomen su parte del botín. Yo no quiero nada. Estas cosas eran las que habían sucedido. Después de estas cosas. Después de estas cosas, y sigue diciendo el verso 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, no se olviden de esto, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A ver, todo esto de ir a la guerra, recuperar el botín, regresar, encontrarse con Melquisedec, bueno, parece que todo eso había sucedido rápidamente. Abraham había salido bien librado. Tuvo que actuar rápidamente. Fueron y le avisaron, oye, los reyes se llevaron a tu sobrino Lot y todas las cosas. Se levantó, armó a su ejército y se fue rápidamente. Sale bien librado y regresa. Se encuentra con Melquisedec y regresa a su lugar. Pero yo creo que a Abraham le pasó lo que nosotros quizás hemos experimentado muchas veces. Cuando hay alguna situación estresante en nuestra vida, sea por algún problema o alguna cuestión muy emotiva, buena, ¿verdad? También cuando hay cosas agradables en nuestra vida, son situaciones muy, muy emotivas. También cuando son malas, ¿verdad? Entonces, cuando hay estas situaciones tan fuertemente emotivas, y cuando pasan, entonces la adrenalina empieza a bajar. Y cuando esa adrenalina empieza a bajar, empezamos primero a sentirnos un poco o muy cansados, ¿verdad? Porque la emoción del momento ahí estaba, pero después ahí empezamos a sentirnos un poco cansados. Pero después, tal vez, se pone uno a meditar en todo lo que pudo haber pasado en ese momento, o en todo lo que puede pasar por las acciones que se tuvieron en ese momento. ¿Saben? Yo me pregunto, si Abraham habría quedado temeroso por las posibles represalias de aquellos reyes a los que había vencido. Había ido de noche, los había sorprendido, los había vencido y ya, parece que todo estaba bien. ¿Y qué tal que aquellos reyes después se ponían de acuerdo, se volvían a juntar, hacían su ejército, y ahora vienen otra vez en contra de Abraham y a quitarle lo que les había quitado? Y no sé, ¿eso habría en la mente de Abraham? ¿Pensaba acaso en aquellos bienes materiales que había traído y que después dijo, no quiero nada? Estaría pensando, bueno, Abraham era rico, tenía muchas posesiones, pero bueno, algo más, pues, a lo mejor no hubiera caído mal, ¿verdad? ¿Estaría pensando Abraham en estas cosas? La verdad es que no sabemos qué habría en el pensamiento de Abraham. El versículo, el texto, no nos dice nada acerca de esto, pero ¿saben? A mí me parece que sí. A mí me parece que algo de esto había allí en la mente de Abraham. Y yo lo pienso así porque Dios le dice algo enseguida, por esas palabras que Dios le dirige. Y Dios, que conoce los pensamientos, lo que hay dentro de todas las personas, obviamente sabía lo que había en el pensamiento y en el corazón de Abraham. Y por eso le da estas palabras. Y Dios le dice a Abraham, Él será su escudo. Es decir, Abraham, yo voy a ser tu protector. ¿De quién lo tenía que proteger? Bueno, a lo mejor tenía temor de aquellos, ¿verdad? Yo voy a ser tu escudo, tu protector, y tu recompensa será muy grande. Bueno, hay otra cosa que tampoco nos dice este versículo, pero yo creo que también pudiéramos decir que hay algo implícito. Abraham recibe esas palabras de Dios y él queda satisfecho. Él queda consolado con esas palabras que Dios le está diciendo. Pero noten cómo con esto surgen otras cosas que seguramente también estaban allí dentro de Abraham, en su mente, en su corazón. Cosas que indudablemente Dios sabía. A mí me parece que Dios, en su infinita bondad y en ese trato amoroso para con Abraham, lo va guiando para que Abraham pueda sacar lo que tiene por allí dentro, aquella inquietud que le está aquejando. Y lo va conduciendo para que lo manifieste. Y Abraham dice, vean versículos 2 y 3, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás
siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Hermanos, no vayamos a pensar que esas palabras de Abraham son un reclamo para Dios. Yo creo que de hecho solamente Abraham está considerando las cosas, está poniendo en su correcto lugar todas las cosas, le está dando la prioridad a lo más importante, y él está pensando para sí, bueno, sí, le cree a Dios que él va a ser su escudo y su protector. De hecho ya lo hizo y por eso le está confiado. Él tiene riquezas, pero me vas a dar más, y él piensa, ¿y de qué me va a servir tener más recompensa, tener muchas cosas, si no tengo a quién heredarlas? ¿De qué me sirve? ¿Para qué? Dios, ¿para qué me das más? No quiero. ¿Para qué me das más si no tengo a quién entregarlas, a quién dejarlas? Saben, para los hombres siempre ha sido, y más en aquellos tiempos, siempre ha sido importante tener herederos. Y Abraham no los tenía. Abraham no los tenía. Entonces, para él no tenía sentido recibir mucho más recompensas porque no tenía a quién entregarlas. Saben, pareciera que Abraham, yo creo que sí, Abraham tenía duda acerca de lo que Dios le había prometido. Denle la vuelta a la hoja nada más en la Biblia, capítulo 12, nada más una hoja, denle la vuelta, capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y haré de ti una nación grande. Dios le había ordenado salir de su tierra, dejar su familia, dejar la parentela, dejar la casa de su padre, y hacer de él una nación grande. Y Abraham había obedecido, ¿verdad? Abraham había dejado su tierra y había dejado su casa. Y vean el versículo 3 del capítulo 16. Dice por ahí un pedacito que al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y bueno, viene el asunto de Agar, de la sierva egipcia de Sara. Pero hoy en 16 no sé qué había pasado más o menos unos 10 años. Es decir, sí, Abraham había obedecido, había salido de su tierra, había dejado su familia, y habían transcurrido alrededor de 10 años ya, años en los cuales Abraham había estado allí ya establecido, como nómada ciertamente, pero caminando, recorriendo toda aquella tierra de Canaán. El asunto es que después de 10 años, él no tenía ni un solo hijo, ni uno solo. Ahora vean el verso 4, Dios le vuelve a hablar, y él le dice que va a tener un hijo. No lo va a heredar un criado, el heredero va a ser un hijo, y literalmente esta porción debemos verla, un hijo salido de tus entrañas será tu heredero, sí, un hijo tuyo. Luego en el verso 5, lo saca, seguramente estaba en su tienda, lo saca y le muestra el cielo, y le dice, ve las estrellas y cuéntalas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le está ratificando en este momento la promesa de hacer de él una gran nación. Ahora, noten este detalle, parece que el relato como que se corta abruptamente. Dios no dice más, Abraham no dice nada, solamente Moisés, que es el que está escribiendo el libro, dice allí en el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si acaso había duda en Abraham respecto de la promesa de una gran descendencia, en ese momento quedó resuelta. Así como antes Dios le dijo, yo soy tu escudo y tendrás una recompensa, Abraham. Pero ahora le dice, así de innumerable va a ser tu descendencia. Y Abraham lo creyó. Si acaso había alguna duda, en ese momento quedó resuelta. En ese momento esa duda desapareció. Abraham le creyó a Dios. Y lo que Dios hace en respuesta a esa acción de creer de Abraham es algo grandioso. Le imputa justicia. Lo declara justo. Lo declara justo. ¿Por qué? Porque creyó por la pura fe. Hermanos, ¿qué texto tan trascendente es este? Y quiero que nos pongamos en contexto. En este momento en el que Moisés le está escribiendo al pueblo de Israel este libro del Génesis, el pueblo está viajando hacia la tierra prometida. Él ya salió de Egipto, ya pasó por el monte Sinaí y ya recibió la ley. El pueblo va viajando y al pueblo se le está instruyendo acerca de la ley de Moisés. Y Moisés les está describiendo aquí en el Génesis cómo es que ellos han llegado a ser ese gran pueblo, cómo han llegado a ser esa gran nación. Y les empieza a enseñar quién es su Dios, cómo es su Dios, cómo actúa su Dios. Hermanos, si nos damos cuenta, estamos en el inicio del Antiguo Testamento. Estamos al principio de toda la historia bíblica. Y en medio de aquel principio aparece este tremendo cimiento doctrinal. La única manera de ser justificado es por medio de la fe. No hay más. La manera de ser justificado es por medio de la fe. Y este texto, Pablo, que abunda en la justificación por medio de la fe, lo cita en Romanos 4:3 y en Gálatas 3:6. Miren, noten lo siguiente. Abraham había hecho muchas cosas, varias cosas. ¿Qué había hecho Abraham? Bueno, había obedecido a Dios, había salido de su tierra. En Canaán había proclamado a Dios, había levantado altares y había alabado a Dios. Había dado los diezmos al sacerdote de Dios, a Melquisedec, pero hasta ahora no se había mencionado que por haber hecho alguna de esas cosas se le hubiera declarado justo, no por haber hecho. Fue hasta el momento en el que se dice explícitamente que le creyó a Dios cuando fue declarado justo. No fue por las obras, fue por la fe. Y vaya que Abraham tenía obras, Su fe en Dios le fue contada por justicia. Hermanos, es evidente que Abraham no puso su fe en Jesucristo. El Señor aún no se había manifestado. Abraham le creyó a Dios. Creyó en las palabras de Dios. Hermanos, esto es importante. Esto es importante porque dice, oye, ¿cómo se salvó la gente o cómo se salvaron los justos del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que aquellos antes de que llegara Jesucristo pudieron ser salvos? Por la fe, por haber creído en la palabra de Dios. Esto siempre ha sido así. La justificación delante de Dios siempre es por fe.
Inclusive en esos momentos de la gran tribulación, cuando nosotros, iglesia, ya no estemos presentes, de todas maneras el Evangelio va a estar siendo predicado. Y de todas maneras la salvación en esos 7 años va a ser por fe, solo por fe. Nunca a través de las obras. Hermanos, ahora esto que está siendo manifestado ahí por Moisés es tremendo. No cabe duda que es revelación de Dios. Y Moisés lo está diciendo. Es tremendo porque no había mucho conocimiento más del plan de salvación, no había conocimiento de la manifestación de Jesucristo. Sin embargo, Moisés está diciendo que la salvación es, o la justificación es por fe. Ahora, esto, hermanos, para nosotros el día de hoy queda perfectamente claro. ¿Por qué? Porque la revelación ya está completa. Ya nuestro Señor Jesucristo ha venido, ha muerto en la cruz, ha efectuado el pago por el pecado, y nuestra justificación es por fe en Cristo. Ya toma todo el sentido correcto. Efesios 2:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermanos, en estos versículos primeros 6, Dios está ratificando a Abraham su promesa de darle una gran descendencia, y Abraham le creyó a Dios. Y Dios cumplió su promesa. El pueblo descendiente de Abraham fue innumerable y lo sigue siendo. ¿Cuál es la enseñanza? Hay que creer en las promesas de Dios. Hay que creer en las promesas de Dios. La segunda parte, versículos 7 al 21, tiene que ver con la promesa de la posesión de la tierra. La promesa de la posesión de la tierra. Después de este paréntesis tan tremendo del versículo 6, bueno, continúa hablando Dios, continúa con el diálogo, verso 7, y ahora le recuerda a Abraham que fue él, Dios, quien lo sacó de Ur para darle como heredad la tierra en la que ahora se encontraba. Esta era la otra parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham al principio. Traerle vuelta a la página y en la Biblia y vean del capítulo 12 los versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Ahora, vean, responde Abraham, después de que Dios le recuerda aquí en el 7 esta promesa, Abraham responde, y otra vez, hermanos, sin un tono de reclamo, sin un tono de incredulidad. Abraham solo le pregunta, ¿cómo sabrá que la va a heredar? Ni siquiera está pidiendo pruebas, simplemente, bueno, sí, Señor, pero ¿cómo la voy a heredar? Versículo 8. Esta pregunta ni siquiera implica una falta de fe, porque acaba de quedar establecido que Abraham le había creído a Dios, había creído en la palabra de Dios. Entonces, no es falta de fe. De hecho, hermanos, esta pregunta puede ser una pregunta normal. Ya dijimos, ¿cuántos años han pasado desde que Abraham anda ahí en Canaán? 10 años. Y Abraham ha aumentado sus riquezas, sí ha aumentado sus riquezas, pero no tiene posesión ni siquiera de la tierra que abarca la pisada de su pie. Ni siquiera ese pedacito es suyo. Además de todo eso, la tierra está habitada por muchos pueblos. La tierra tiene posesión y es él solo contra todos esos. ¿Cómo es que llegaría a tomar posesión de esa tierra? Abraham cree que sucedería sin duda.
Lo que no sabe es cómo y cuándo eso iba a suceder. Y ahora, hermanos, la acción de Dios, una vez más, manifiesta ese amor que Dios tiene por Abraham, esa misericordia, esa benevolencia, esa paciencia que Dios tiene por Abraham. Y Dios va a hacer algo que le dará a Abraham la garantía suficiente que le asegure el cumplimiento de la promesa. Señor, ¿cómo sabré? Y Dios va a hacer algo para asegurarlo. Versículos 9 al 12. Dios le pide a Abraham que le traiga una becerra, una cabra y un carnero. 3 animales de 3 años. Además de estos 3, 2 aves, una tórtola y un palomino. Y Abraham obedece. Trae los animales y los parte por la mitad, excepto a las aves. Ok, ¿por qué los partió Abraham? No dice ahí, nada más Dios le dijo que los trajera. Bueno, no lo dice ahí, pero es implícito, podemos creer que dentro de esas instrucciones Dios le está diciendo, tráelos y parte. Y por eso Abraham lo hace y los pone allí uno frente a otro. Miren, solo como un breve paréntesis, el siguiente comentario. Estos animales, becerros, cabras, carneros, las aves, las tórtolas, el palomino, estos animales que aquí Dios está pidiendo, son los que más adelante Dios va a establecer como los animales propios para hacer un sacrificio. Inclusive el hecho de no cortar a las aves también está indicado allá en el libro de Levítico. Pero, sin embargo, hermanos, esto que Dios le está pidiendo aquí a Abraham no es un sacrificio, no es un sacrificio. Pues bien, una vez que Abraham ha traído sus animales y los ha partido y los ha puesto por allí uno enfrente de otro, pues verdad, de manera natural las aves de rapiña vienen, se abalanzan sobre aquellos animales, pero Abraham las está espantando, no está permitiendo en ninguna manera que aquellas aves le hagan daño a aquellos animales. Pero luego, a la caída del sol, dice ahí que Abraham queda profundamente dormido y envuelto en una oscuridad aterradora. Bueno, esta era una oscuridad sobrenatural sin duda, porque es Dios el que está actuando. A ver, recordemos, versículo 1, Abraham está en medio de una visión y ahora él queda en un sueño. Pero hermanos, tanto la visión como el sueño son cosas que Dios está produciendo. Es la manera en la que Dios le está revelando estas cosas a Abraham. Y aunque sea una visión y aunque sea un sueño, esto no deja de ser una manifestación real del mensaje de Dios para este hombre. Y ahora, hermanos, en los versículos 13 y 14, véanlos, Dios le hace una aclaración importante a Abraham. Su descendencia morará en tierra ajena y será esclavizada y oprimida por 400 años, al cabo de los cuales aquella nación será juzgada y la descendencia de Abraham saldrá de aquella tierra con gran riqueza. Esto se lo está dando en visión y en sueño. Y esto es un sueño profético. Profético en el momento en el que Dios se lo está revelando a Abraham. Pero recordemos, ¿quiénes son los receptores iniciales del libro del Génesis? El pueblo de Israel, que está camino a la tierra prometida. Moisés está escribiendo en ese trayecto y se lo está transmitiendo al pueblo. Esos israelitas son la descendencia de Abraham. Ellos han comprobado ya que la promesa de la innumerable descendencia ya ha sido cumplida.
¿Cuántos salieron de Egipto? Respondan porque estamos grabando y luego ahí se va a escuchar un, ¿cómo se llama? Un espacio ahí en silencio. ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántos? 6,000. Pero les decimos lean y no leen, ¿verdad? Salieron 600,000 varones. 600,000 varones, solo varones. Los estudiosos hacen una cuenta, puros varones, más las mujeres, más los niños, bueno, hace un aproximado, un alrededor de 2 millones. 2 millones de israelitas salieron de la esclavitud de Egipto. Y aquellos hombres se están dirigiendo, aquellas mujeres y esos niños se están dirigiendo a Canaán, y ellos están recibiendo de Moisés la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y tu descendencia va a ser numerosa. Y ellos han dicho, pues sí somos un montón. Y dice, y van a ser esclavizados. Y dice, pues sí es cierto, nuestro padre Jacob con sus 12 hijos, bueno 11 porque José ya estaba allí, llegaron a Egipto. Oye, y efectivamente bueno, ya nosotros estamos saliendo de la esclavitud. Dice, ya salimos, y efectivamente nada más pusieron las manos así, traemos un montón de riqueza. Porque así lo sacaron, ¿verdad? Ya váyanse, dijo Faraón, ya. Y los egipcios empezaron a sacar a los judíos, perdón, a los israelitas, y les empezaron a dar grandes riquezas. Y ellos dijeron, wow, sí es cierto, esa promesa ya se cumplió, aquí estamos nosotros, esa es una verdad. La palabra de Dios se había cumplido puntualmente. Y Dios sigue hablando, verso 15, y le dice a Abraham que él morirá viejo y en paz, pero tú vas a morir viejo y en paz. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué había preguntado Abraham? ¿Cómo sabría que él heredaría la tierra? Y Dios le está diciendo que él no va a ver eso, que él no lo va a ver, él se va a morir, viejo y en paz. Y va a ser su descendencia la que poseerá la tierra. Oigan, hermanos, esto es impactante, a mí me parece bastante impactante. A ver, pónganse en las sandalias de Abraham. Y están allá en Ur, bien establecidos, en una ciudad pues moderna en esos tiempos, muy buen lugar para vivir, con todas sus posesiones. Y un día Dios le dice, pues salte y vete. No le dice en principio ni a dónde, nada más vete. Y Abraham dice, bueno, pues Dios me dice que me vaya, pues me voy. Y ya cuando llega por allá le dice, pues haré de ti una gran nación y te daré en heredad la tierra. Pues está bien. Y ahora pasarán 10 años, Señor, ¿y cómo sabré que heredaré la tierra? No, pues fíjate que tú no lo vas a ver. Tú te vas a morir viejo y en paz, pero no vas a ver nada. A ver, pónganse en las sandalias de Abraham. ¿Qué hubieran hecho? Pues yo me regreso para Ur, ¿verdad? Si me dijo que no iba a dar nada, pues yo mejor me voy. ¿Pero qué hizo Abraham? Abraham hizo algo grandioso. Abraham no reclamó. Abraham no repeló. Abraham no se entristeció. Abraham no se quiso regresar. Abraham se quedó en Canaán. Siguió adelante todos los años que le quedaron, siempre confiando en Dios, aunque sabía que él no iba a poseer absolutamente nada de esa tierra. Hermanos, qué gran enseñanza para nosotros, ¿no les parece? Pero Dios le da más detalles todavía. Verso 16. Le dice que después de 4 generaciones, su descendencia regresaría a esa tierra y ahora sí tomaría posesión de ella.
Y hermanos, aquí viene otra cuestión grandiosa. ¿Por qué hasta después de 4 generaciones? ¿Por qué después de 400 años? ¿Por qué? Porque la maldad de los habitantes de esa tierra aún no había llegado al colmo de su pecado. ¡Qué Dios tan misericordioso! Esos de Canaán no era su pueblo escogido, eran una bola de pecadores. Pero Dios todavía les iba a tener misericordia y paciencia. 400 años le iba a dar a los habitantes de Canaán para que se arrepintieran de su pecado. ¿No es impactante esto? ¿No es maravilloso ese Dios? Misericordioso todavía, aún con la gente, con todo el mundo. Le sigue dando oportunidad de vida para que se arrepientan. Sabemos que no lo hicieron. Pero ahora, hermanos, en los versículos 17 y 18, Dios establece un pacto con Abraham. Y lo hace a través de una ceremonia que Abraham conocía. Él sabía lo que eso significaba. Saben, Dios no necesitaba hacerlo. Dios no tenía por qué realizar ninguna ceremonia para con Abraham. Pero notemos una vez más esa paciencia, esa benevolencia, esa misericordia, ese amor de Dios para con Abraham. Y Él va a hacer algo que a Abraham le va a hacer entender perfectamente que Dios le va a cumplir su promesa. Le va a quitar cualquier duda que hubiera en él. Y hermanos, esta era la costumbre en aquellos tiempos cuando los hombres establecían un pacto. Hacían eso, partían animales y lo ponían mitad y mitad y dejaban un tramo entre ellos. Y entonces esos hombres que establecían el pacto pasaban juntos en medio de aquellos animales partidos y empezaban a declarar los términos del pacto que ellos estaban estableciendo. Nosotros, fulano y cetano, pasamos y establecemos que tenemos un acuerdo, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y empezaban a declarar los términos del pacto, y terminaban diciendo, y quien incumpla, si no lo hacemos así, que nuestro final sea como el de estos animales. Esa era la ceremonia que ellos hacían. Y Abraham entendía esto. Abraham entendía que la palabra valía. Y eso es lo que está haciendo Dios. Ahora, en la visión, Abraham ve un horno humeando y una antorcha de fuego. Dios se manifiesta a través del fuego. No entremos en muchos detalles, solamente digamos que aquella antorcha de fuego era nada más y nada menos que Dios. Dios manifestándose de esa manera. Y Dios está pasando en medio de aquellos animales y está declarando. Verso 18. A tu descendencia daré esta tierra. Y entonces Dios también habla de los límites que tendrá. De dónde a dónde van a ir esos límites y cuáles eran los pueblos que estaban habitando en ese momento, que iban a ser desechados y cuya tierra iba a pasar a manos de la descendencia de Abraham. Ahora, hermanos, tomen en cuenta lo importante de este asunto. Fue Dios quien pasó en medio de los animales. Dios solo. Abraham no fue invitado por Dios para caminar con él. ¿Qué significa esto? Dios hizo un pacto con Abraham, pero fue un pacto incondicional. Un pacto cuyo cumplimiento solo dependería de Dios. Abraham no pasó en medio de los animales porque Abraham no se obligaba a nada, no tenía que cumplir con nada. Todo iba a ser hecho por Dios, solo por Él. El que se estaba comprometiendo en ese momento era solamente Dios.
Dios le está dando a Abraham de una manera tangible y perfectamente entendible para él la garantía de que su descendencia efectivamente heredaría aquella tierra. Y otra vez, ¿a quién le está dirigiendo Moisés este escrito principalmente? A los israelitas, que van camino a aquella tierra. Y si ellos habían visto que la descendencia era real y que ellos habían salido de la esclavitud y que iban con grande riqueza, y ahora la promesa es que van a ir allá y que la van a poseer, entonces ellos decían, pues vamos, porque esa tierra va a ser nuestra. Ah, pero pueblo de dura cerviz, dijo el Señor muchas veces, ¿verdad? La poseyeron precisamente por la fidelidad de Dios, no por la del pueblo. Hermanos, para aquellos israelitas, apenas esto era una promesa de ir y poseerlo. Para nosotros hoy esto ya es historia antigua. Y esa promesa de Dios también se cumplió cabalmente. La lección de esta historia fue de suma importancia para sus primeros receptores, para el pueblo de Israel que se estaba dirigiendo a la tierra de Canaán. Ellos deberían aprender que podían confiar plenamente en las promesas de Dios. Esa era la enseñanza para el pueblo. Ese era el ánimo para el pueblo. Pero para nosotros, hermanos, hoy en día, esta también es la misma enseñanza. Nosotros podemos confiar plenamente en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Esa es la enseñanza para nosotros también el día de hoy. Pero hermano, debes tener cuidado en algo y pon mucha atención en eso. No todas las promesas que se encuentran en la Biblia son para ti, entiéndelo bien. No todas las promesas que se encuentran en la Biblia son para ti. Y el texto de hoy es un ejemplo muy claro. Hay una promesa, ¿no? Haré de ti una gran nación, te daré una gran descendencia y poseerás una tierra. ¿Alguno de ustedes se la quiere apropiar? Y decir, si Dios me está prometiendo que voy a tener una gran descendencia y voy a poseer una tierra. Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que nadie esté pensando en esto. Porque esta, hermanos, es una promesa literal para Abraham. No nos corresponde a nosotros. Fue una promesa para Abraham. Pero hermano, tampoco pretendas espiritualizar esta promesa. De tal manera que esperes que de alguna manera, bueno, sí, yo no voy a poseer una tierra, no voy a tener una gran nación, pero bueno, esta promesa sin duda que para mí significará que sí voy a tener hijos, los hijos que yo quiero, los hijos que yo deseo, que a final de cuentas sí voy a tener hijos y Dios me va a dar bendiciones materiales. O sea, no la espiritualices y creas o las pretendas aplicar de esta manera. Porque si lo quieres hacer, déjame decirte algo, te vas a quedar esperando. Porque esa promesa no es para ti. Hermanos, estoy concluyendo con esto, porque es bien común que vayamos a las librerías cristianas, ¿verdad? Y entonces vemos unos cuadros bien bonitos por ahí, con muchas promesas de Dios, ¿verdad? Cuadros que prometen, ¡ah, wow, qué bonito! ¿eh? Y hasta a veces los podemos comprar y los ponemos en la casa. O por ahí por lo menos buscamos ahí en la red un montón de páginas cristianas con cuadros bonitos y con un montón de promesas de Dios. Y hasta las comparten. Y yo sé que lo hacen porque lo ponen en Facebook. Y yo sé que ustedes lo hacen. Y ponen ahí esas promesas. Inclusive pueden ir a la librería y buscar la Biblia de las promesas. Porque hay una Biblia de promesas. ¿Qué es esta Biblia? Bueno, es una Biblia Reina Valera, pero que trae enmarcado en color gris todas las promesas de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si te la ven, dices, wow, cuántas promesas son para mí. No, hermano, no te vayas a confundir.
no todas las promesas son para ti. De hecho, la mayoría de las promesas del Antiguo Testamento tienen que ver solamente con el pueblo de Israel. Y esto con base en este pacto que Dios había hecho con Abraham. Y también con el cumplimiento de la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Muchas de esas promesas del Antiguo Testamento tienen que ver con esto y son para ellos. Pero con un estudio adecuado de la Escritura, nosotros podemos identificar correctamente las promesas que nos han sido hechas a nosotros como iglesia. Y te recuerdo que para nosotros básicamente no hay promesas terrenales. No vamos a ser ricos, ni vamos a tener abundancia, ni vamos a someter a enemigos. Esas promesas para la iglesia no existen. Las promesas para nosotros son espirituales, son celestiales y son eternas. De hecho, para las cosas terrenales, más bien hay advertencia. Hay advertencia para que nosotros no nos preocupemos por estarlas buscando, para que nosotros no nos afanemos en ellas, para que nosotros no pretendamos confiar en ellas. No se hagan amigos del mundo ni de las cosas que están en el mundo. Y en el mundo tendréis aflicción. Primera carta de Pedro. Vamos a estar en el cielo, aunque por un breve tiempo tendrán que padecer. Pero hermanos, la promesa para nosotros es que en un momento dado, nosotros seremos sacados de este mundo. Y nosotros seremos llevados a la presencia de Dios, donde estaremos por la eternidad, con el Señor y en pleno gozo. Y esa sí es una promesa para nosotros. Abraham recibió promesas terrenales para él y para su descendencia. Y las recibió y las creyó, y Dios las ha cumplido, las está cumpliendo y las va a terminar de cumplir. Pero hermanos, más allá de solamente que Abraham fuera engrandecido y que fuera famoso y que tuviera muchos hijos y que fuera una nación, más allá, esas promesas en el plano terrenal tenían que ver, a final de cuentas y por sobre todo, con el plan de salvación de Dios para la humanidad. Con eso tenían que ver, a final de cuentas. Nuestras promesas son celestiales y tienen que ver con la conclusión de ese plan de salvación que empezó a ser descrito allá en el libro de Génesis y en la historia de Israel. Lo que nosotros estamos viendo aquí en el principio, nosotros lo tendremos en la conclusión de ese plan de salvación. Hermanos, el mundo cada vez está peor y no tendrá solución. Y nosotros, hijos de Dios, Iglesia de Cristo, ciertamente padecemos en este mundo. Pero hay promesas para nosotros. Y al igual que Dios cumplió lo que le prometió a Abraham y a su descendencia, Dios cumplirá con nosotros las promesas eternas y celestiales que Él nos ha dado. Tenemos que confiar, tenemos que creer en las palabras de Dios. ¿Cuándo y cómo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? No lo sé. Pero un día estaremos. Y así como Israel fue sacado de la esclavitud y llevado a la tierra prometida,
la iglesia será sacada del mundo para llegar a la tierra celestial. Confiemos en que esa promesa Dios la va a cumplir. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos enseña lo que tú has hecho con tu pueblo Israel. Pero también gracias, Señor, porque eso nos da la enseñanza suficiente para saber, Señor, que también tú nos has hecho promesas en tu Hijo Jesucristo. Y que, Señor, sabemos que esas promesas van a ser cumplidas. Gracias por este hermoso pasaje en el que nos permites meditar el día de hoy. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos. Amén.